Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría, Corrientes, Argentina. En Itatí, a pocos metros de la basílica donde miles de fieles van a pedirle cosas a la Virgen, hay un edificio que la gente llama cariñosamente El Coto. En la actualidad ahí viven aproximadamente 36 personas, entre hombres, mujeres, jóvenes y ancianos con discapacidad, ¿no? Que no tienen quien los cuide. Muchos llegaron a este lugar solos, la mayoría no tiene familia que pueda hacerse cargo, y el pequeño cotolengo Don Orione de Itatí los recibió. Los aloja, los alimenta, los atiende. Tiene una escuela especial, tiene un centro de día y tiene 30 empleados, ¿no? Desde hace 90 años, la obra de Don Orione funciona como esa red que el Estado nunca termina de tejer, ¿no? Desde diciembre del 2025, el Programa Nacional Incluir Salud, que cubre a las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por discapacidad, dejó de pagar los servicios que el cotolengo presta. Y acá no hay una demora administrativa, ¿no? Son meses de deuda acumulada, meses de prácticamente un abandono, ¿no? El comunicado que la institución publicó en sus redes sociales fue breve y desesperado. Dice este comunicado: estamos en una situación crítica. La falta de cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad y el no pago de los servicios por parte de Incluir Salud desde diciembre del 2025 ponen en riesgo la atención y el cuidado de nuestros residentes. Además, lanzaron una campaña solidaria y pusieron un alias en sus redes sociales para que la gente que quiera y pueda colaborar con esta institución lo puedan hacer, ¿no? Y esto pasa, ¿no?, cuando el Estado se retira, ¿no? O sea, eso es lo que queda cuando un Estado se retira: una cuenta bancaria y un llamado a la caridad. Y lo que está pasando en el cotolengo de Itatí es el síntoma visible de una política nacional que viene desarmando pieza por pieza el sistema de atención a la discapacidad, ¿no? El gobierno de Javier Milei vetó en agosto del 2025 la ley de emergencia en discapacidad que el Congreso había aprobado para regularizar las deudas con los prestadores y actualizar los aranceles congelados. Milei lo rechazó, argumentando que no existen los recursos, ¿no?, y que el equilibrio fiscal es una obligación sagrada. El Congreso insistió con 2/3 de los votos y la ley quedó vigente, pero el Ejecutivo promulgó la norma con una trampa incorporada, ¿no? Declaró suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso no identificara las partidas presupuestarias específicas. En otras palabras, la ley existe, pero no se aplica. Mientras tanto, los prestadores siguen sin cobrar, ¿no? Y la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, no sé si la recuerdan, estuvo muy nombrada en el último tiempo, ¿no? Fue disuelta a fines del 2025 mediante el DNU 942/2025. Y la ANDIS fue absorbida por el Ministerio de Salud. Desde el gobierno anunciaron esta medida con el lenguaje habitual de la gestión libertaria, ¿no? Transparencia, trazabilidad, eficiencia. Prometieron que no habría recortes en prestaciones. El problema es que los hechos van en dirección contraria a las promesas. El presupuesto 2026 proyecta una reducción de más de 155.000 pensiones por invalidez.
de 1.133.549 beneficiarios actuales a 977.943. Una caída aproximada del 13%, ¿no? Menos personas cubiertas, más instituciones sin financiamiento, más lugares como el Cotolengo de Itatí rogando donaciones a través de sus redes sociales, ¿no? El Cotolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires, otra institución del mismo espíritu, otra rama del mismo árbol, ¿no? El coordinador técnico, Fernando Montero, describió la situación con pocas palabras, que no admiten algún tipo de interpretación edulcorada, ¿no? El cóctel para la crisis fue congelar aranceles en contexto inflacionario. Y a eso se le suma la no entrega de insumos, ¿no? Medicación y dietoterápicos desde noviembre del año pasado. Y dijo que si se corta o se atrasan un mes más los pagos, no hay manera de pagar los sueldos y los costos fijos. Y en ese mismo Cotolengo, la justicia ordenó, mediante medida cautelar, que el Estado entregara la medicación, ¿no? El Estado apeló, hoy la causa duerme en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Y lo que pasa en Itatí, lo que pasa en Claypole, lo que pasa en Tucumán, donde el Cotolengo de esa provincia también emitió un comunicado de alerta en los últimos días. Y esto no es una cadena de coincidencias trágicas. Es el resultado previsible de una política de financiamiento sistemático. Los aranceles que el Estado paga a los prestadores llevan casi 2 años sin actualizarse. Y en un contexto de inflación, obviamente esto terminó por licuar todos estos números, ¿no? Las instituciones siguen prestando el servicio porque la ley 24.901 los obliga y porque hay 36 personas en Itatí y hay cientos en todo el país que no tienen a dónde ir, pero los números no dan. Y cuando los números no dan, primero se demoran los sueldos, después faltan los medicamentos, después se interrumpen los tratamientos y después, obviamente, colapsa todo, ¿no? Y hay algo profundamente obsceno, ¿no?, en la mirada del gobierno frente a esta situación, ¿no? El mismo Estado que vetó la ley de emergencia en discapacidad, que congeló los aranceles, que disolvió la agencia responsable, que redujo la cantidad de pensionados proyectados para el 2026, el gobierno se presenta como el defensor de quienes más lo necesitan. Adorni dice que no habrá recortes en prestaciones, Milei habla de capital humano como prioridad, pero en Itatí, en el coto de la gente, los empleados sostienen lo insostenible con vocación y sin sueldo. Y la institución pide donaciones a través de las redes sociales. Algo insólito, ¿no? El Cotolengo nació con una idea simple, que no hay vidas sobrantes. Su fundador, el sacerdote italiano Luigi Orione, fue canonizado en 2004. Construyó hogares para los más vulnerables en épocas en que el Estado tampoco llegaba. La diferencia es que ahora existe un andamiaje legal, ¿no? Una red de derechos, un sistema de prestaciones que la sociedad argentina construyó durante décadas. La ley 24.901 no es caridad, es una obligación del Estado. Incluir salud no es un subsidio voluntario, es el mecanismo por el cual personas con discapacidad tienen acceso a atención médica. Cuando ese sistema funciona, el Cotolengo puede hacer su trabajo. Cuando el Estado lo abandona, el Cotolengo tiene que convertirse en mendigo. En el puente General Belgrano, el que une Chaco y Corrientes, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, se registraron alrededor de 83 intentos de suicidio. El dato apareció casi al mismo tiempo que la noticia del Cotolengo.
Tal vez no haya conexión directa, pero hay algo en esa geografía que duele bastante, ¿no? Una provincia donde los maestros hacen huelga porque les descuentan el sueldo con códigos que nadie les explicó, donde las fábricas textiles cierran y dejan a cientos sin trabajo, donde el cotolengo pide donaciones para seguir dando de comer a quienes más lo necesitan, y donde hay personas que van hasta el puente a pedirle algo al vacío. Y el ajuste no es algo que está en el imaginario de la gente, ¿no? No vive en las planillas del Ministerio de Economía ni en los gráficos de superávit fiscal que el gobierno festeja. El ajuste vive en los pasillos del cotolengo de Itatí, donde 36 personas con discapacidad dependen de que alguien les pague a los 30 empleados que los cuidan. Vive en las manos de esos trabajadores que siguen yendo a trabajar aunque la institución no pueda garantizarles el sueldo. Vive en los familiares que llaman desesperados porque temen que el lugar cierre. El gobierno de Javier Milei repite que el equilibrio fiscal no se negocia. Eso está bien, ¿no? Nadie discute que las cuentas deben cerrar. Lo que se discute es quién paga el costo de ese equilibrio. Hasta ahora la respuesta viene siendo siempre la misma, ¿no? La pagan los que menos pueden defenderse. Los jubilados, los estudiantes universitarios, los trabajadores de la educación, las personas con discapacidad y las instituciones que la sostienen. La ley de emergencia en discapacidad que está vigente, pero suspendida, que existe pero que no se aplica, que fue aprobada por el Congreso con 2/3 de los votos y que el Ejecutivo vació de contenido con un decreto, es en miniatura la misma historia de siempre. La ley dice una cosa, el poder hace otra. Y en el medio quedan los de siempre. El cotolengo de Itatí lanzó una campaña solidaria, ¿no? Está compartiendo su alias, así que si uno tiene algo para dar, puede hacerlo. Pero habría que poder preguntarle al gobierno que cobró impuestos, que administra presupuestos, que prometió no recortar prestaciones, ¿por qué una institución que lleva décadas cuidando a los que nadie más cuidan tienen que depender de la generosidad de la gente? Y la respuesta, bueno, desde el gobierno ya la conocemos, ¿no? No hay plata, hay que hacer el ajuste, el equilibrio fiscal es la prioridad. El problema es que en el cotolengo de Itatí no viven conceptos económicos, viven personas. Seguimos. Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría, Corrientes, Argentina.